Bienvenidos, comunidad miedista. Te traigo 3 relatos de militares y marinos. Un trabajo que no solo enfrenta el miedo a la delincuencia, sino también a lo desconocido. Le mandamos un saludo a todos los militares, marinos y policías que cada día salen a protegernos. Este episodio es para ustedes. Gracias. Me llamo Adriana, aunque en mi familia todos me dicen María, que es mi segundo nombre y el que siempre usaron desde que estaba chiquita. Me gustan mucho las historias de terror. Siempre me han gustado desde niña, pero la razón principal es mi papá. Mi papá es marino. Bueno, ya casi está por retirarse, pero lleva prácticamente toda su vida en la Secretaría de Marina. Él es de los que no habla mucho por su trabajo, casi nada, solo cosas generales. Pero hay una historia que siempre cuenta cuando estamos en reuniones familiares, sobre todo cuando salen las pláticas de cosas paranormales. Esa historia me la contó hace más de 10 años, y según él, le pasó cuando todavía estaba en operaciones de vigilancia ambiental en costas de Guerrero. Mi papá siempre dice que el mar es mucho más misterioso que cualquier selva o montaña, que allá afuera pasan cosas que casi nadie ve, y los pocos que las ven prefieren no contarlas. Según él, esto pasó cuando lo comisionaron junto a otros elementos a vigilar zonas de anidación de tortuga golfina. Eso lo hace mucho la Marina porque el tráfico de huevos de tortuga ha sido un problema fuerte durante muchos años. El lugar donde estaban destacados era entre la playa Michigan y playa Casa de Piedra, cerca del municipio de San Marcos, Guerrero. Son playas de mar abierto, prácticamente vírgenes. No son turísticas, no hay hoteles, no hay restaurantes. Puro mar, arena, matorral y algunos campamentos temporales de protección ambiental. Me contó que su misión principal era patrullar durante la noche, porque era cuando las tortugas salían a desovar y también cuando más gente intentaba robar los huevos para venderlos en el mercado negro. Llevaban ya como 2 semanas en esa comisión. Decía que al principio todo era rutina, caminatas largas, recorridos en cuatrimoto, levantar reportes, asegurar nidos y en ocasiones detener pescadores o gente de comunidades cercanas que intentaban llevarse los huevos. Nada fuera de lo normal para ellos. Pero aquella noche fue diferente. Dice que el mar estaba mucho más bravo de lo normal. No había luna, el cielo estaba completamente cerrado y la única luz que tenían era la de las estrellas, que apenas alumbraban lo suficiente para distinguir la línea del horizonte. Los recorridos lo hacían en parejas. Cada equipo vigilaba aproximadamente 2 kilómetros de playa y luego regresaban al punto base para reportar novedad. Esa noche, además, ya casi terminaba la temporada de desove, así que había menos actividad de tortugas. La playa estaba más silenciosa que de costumbre. Mi papá iba con un compañero que ya conocía desde hacía tiempo. Dice que se llevaban bien, porque los dos tenían familia y solían platicar mucho durante los recorridos para mantenerse despiertos. En un punto, decidieron detenerse unos 20 minutos para descansar y fumarse un cigarro. Se estacionaron cerca de una zona donde pensaban unos matorrales que separaban la playa de terreno más alto. Estaban platicando de cosas normales, de sus hijos, de sus esposas, de lo difícil que era estar tanto tiempo fuera de casa. Fue entonces cuando escucharon un sonido. Dice que al principio pensó que era un ave, como una mezcla de graznido o de una garza y el chillido de un puerco. Los dos se quedaron en silencio inmediatamente. No encendieron las lámparas, solo se quedaron escuchando. El problema era que el ruido del mar estaba fuerte. Las olas rompían con mucha violencia contra la arena.
Después de unos segundos empezaron a escuchar gruñidos, sonidos pesados como si dos animales estuvieran peleando, forcejeando. El ruido venía aproximadamente de unos 50 metros hacia el lado del matorral, cerca de la orilla del mar. Lo primero que pensaron fue en perros ferales o tejones. Dice mi papá que era relativamente común que jaurías atacaran nidos o incluso tortugas que salían más lejos de la zona protegida. Encendieron las cuatrimotos y avanzaron saliéndose un poco de la franja principal de la playa para rodear la vegetación. Cuando enfocaron con las luces, vieron primero la silueta de una tortuga grande. Estaba teñida completamente de rojo. Mi papá dice que en ese momento pensó que era un depredador alimentándose, pero junto a la tortuga había otra silueta. A la distancia parecía humana. Tenía el tamaño de una persona adulta. Era extremadamente pálida, casi blanca. La piel se veía lisa, brillosa, como si estuviera húmeda. Aquella cosa estaba arrastrando a la tortuga mientras parecía intentar devorarla. El compañero de mi papá frenó en seco. Dice que fue puro reflejo del miedo. La luz de las cuatrimotos iluminó completamente a la criatura y fue cuando pudieron verla mejor. Dice que sus ojos eran enormes, redondos, no parecían humanos ni de animal terrestre. Su piel no se veía rugosa ni cubierta de escamas, era lisa, como la piel de un delfín. Las extremidades inferiores parecían patas palmadas, como las de un pato o algún animal acuático. Su boca era alargada, similar al hocico de un cetáceo, y estaba llena de sangre de la tortuga. Pero su silueta general era humanoide. Tenía brazos largos, manos más alargadas de lo normal y menos dedos. El compañero de mi papá soltó una grosería del puro susto. Mi papá dice que él ni siquiera pudo hablar. Se quedó completamente paralizado. Durante unos segundos la criatura se quedó inmóvil mirando directamente hacia las luces, como los animales que quedan encandilados. Después, como si reaccionara de golpe, soltó parcialmente a la tortuga y empezó a moverse hacia la playa, arrastrándose. Dice que su forma de desplazarse era rara, como si caminar fuera antinatural para ella. Pero aún así, se movía a una velocidad impresionante. Por puro instinto, ambos aceleraron las cuatrimotos detrás de la criatura. Cuando salieron nuevamente a la franja de la arena abierta, vieron cómo aquella cosa se deslizó directamente hacia el mar. No nadó como un humano, no saltó. Literalmente se dejó caer entre las olas y desapareció en cuestión de segundos. Mi papá dice que intentó seguirla con la mirada, alumbrando el agua, pero ya no había nada. Solo el mar oscuro. Se quedaron varios minutos alumbrando las olas, esperando que saliera otra vez, pero no pasó nada. Dice que en ese momento se dieron cuenta de que las manos le estaban temblando a los dos. Se quedaron viéndose sin saber qué decir. Discutieron si reportarlo, pero decidieron que nadie les iba a creer. Regresaron al lugar donde estaba la tortuga. La encontraron con la mitad del cuerpo destrozada. El caparazón estaba fracturado, como si lo hubieran golpeado con algo extremadamente fuerte. Dice mi papá que esa imagen fue lo que terminó de convencerlo de que no había sido imaginación. Regresaron al campamento base. Ahí hablaron en privado con su superior. Mi papá dice que cuando les preguntó qué había pasado, ellos dudaron en contarle, pero lo hicieron. El superior los escuchó sin interrumpir. Dice que no se burló, no dudó, solo los observó unos segundos y al final les dijo que les creía. Les dijo que por su cara sabía que no estaban inventando nada. Solo ordenó que el resto de la noche se quedaran en el campamento y que otra pareja cubriría ese tramo de playa. Antes de retirarlos, les dijo algo que mi papá nunca olvidó. Les dijo
que en el mar hay muchas cosas que la gente no entiende y que hay historias entre marinos que nunca llegan a los reportes oficiales. Mi papá nunca habló de esto con sus otros compañeros, solo con su superior y con su compañero de patrulla. Hasta años después empezó a contarlo en la familia. Él siempre dice que antes escuchaba historias raras de otros marinos y no les daba mucha importancia, pero que después de esa noche empezó a creer que hay cosas en el océano que simplemente no pertenecen a nuestro mundo. Si has llegado a este punto, te invito a que te suscribas y comentes este video. Tu apoyo hace que sigamos compartiendo sus relatos. Me llamo Carlos. Prefiero no decir mi apellido por razones obvias, pero llevo 15 años dentro del ejército mexicano. Entré muy joven, casi recién salido de la prepa, y como muchos, al principio no sabía bien a qué me enfrentaba. Uno entra pensando en operativos, en patrullajes, en combates al crimen, pero el ejército también hace muchas otras cosas que la gente no imagina. Esto que te voy a contar pasó cuando yo todavía era de los más nuevos. Tendría unos 2 años apenas en la corporación. Me tocó estar comisionado en el estado de Puebla, en un destacamento que apoyaba mucho a Protección Civil y a CONAFOR, cuando había incendios forestales. Fue más o menos por el 2010 o 2011. No recuerdo el año exacto, pero sí recuerdo perfecto el lugar. Nos mandaron a apoyar en la zona del Cerro El Pinal, cerca del municipio de Chignahuapan. Esa zona es puro bosque, puro cerro, y en temporada de secas es muy común que haya incendios. A veces por descuidos de la gente, a veces por quemas agrícolas mal controladas, y a veces, según dicen los mismos pobladores, por cosas que nadie sabe explicar. Cuando nos activaron, el incendio ya llevaba varias horas avanzando. Desde carretera ya se alcanzaba a ver la columna de humo. Nos desplegaron principalmente para apoyo logístico y para ayudar a delimitar el avance del fuego, porque apagar un incendio forestal grande directamente es casi imposible. Lo que se hace es abrir brechas cortafuego, limpiar vegetación y tratar que el fuego no avance hacia las comunidades. Llegamos al poblado base en la tarde. Era un pueblito pequeño, de esos donde todos se conocen. Recuerdo que la gente estaba nerviosa, algunos sacando cosas de sus casas por si el fuego se acercaba. Nos coordinamos con brigadistas forestales y Protección Civil del estado. Nos asignaron subir por uno de los costados del cerro para vigilar cómo avanzaba el incendio durante la noche. Éramos una escuadra de 8 elementos, al mando de un teniente que ya tenía bastantes años en el servicio. Era uno de esos mandos que no hablan de más, pero cuando hablaban, todos escuchaban. Subir el cerro no fue sencillo. El terreno estaba seco, lleno de hojarasca y el humo hacía que la respiración se volviera pesada. Íbamos con equipo básico, lámparas tácticas, herramientas manuales para abrir brecha y radio de comunicación. Mientras subíamos, todo parecía dentro de lo normal para un incendio forestal. Se escuchaban los tronidos de ramas quemándose, el viento que avivaban las llamas y ese olor fuerte a resina y a madera quemada que se te mete en la garganta. Llegamos a una zona alta, donde teníamos buena visibilidad del frente del incendio. Nuestra misión era observar y reportar si el fuego cambiaba de dirección o se amenazaba con bajar hacia el poblado. Ya estaba completamente oscuro. Solo nos iluminaba el resplandor del fuego, extendiéndose entre los árboles. Recuerdo que estábamos en silencio, atentos, cuando uno de mis compañeros dijo en voz baja que miráramos hacia un punto más abajo del cerro. Al principio pensé que eran llamaradas normales, levantadas por el viento, pero cuando enfoqué mejor, vi algo que hasta la fecha no puedo explicar. Había 3 esferas de fuego flotando sobre la zona del incendio. No eran chispas ni troncos encendidos. Eran bolas definidas,
redondeadas como de 1 metro de diámetro cada una. Se movían lento como si flotaran, girando entre ellas. Nos quedamos todos callados. Nadie decía nada porque estábamos tratando de entender qué era lo que veíamos. Las esferas descendían de vez en cuando, hasta tocar el suelo o acercarse mucho a la vegetación, y cuando lo hacían, el fuego en esa zona parecía intensificarse, como si lo activaran. Luego volvían a elevarse. Recuerdo que uno de los más antiguos de la unidad empezó a murmurar que guardáramos silencio. El teniente ordenó que nadie hiciera ruido, que observáramos. Las esferas siguieron moviéndose unos minutos más. El viento no parecía afectarlas. No se comportaban como fuego normal. Era como si tuvieran dirección propia. Y entonces pasó algo que todavía me cuesta trabajo contar. Las 3 esferas comenzaron a alargarse. Su forma dejó de ser completamente redonda y empezaron a tomar siluetas. Parecían figuras humanas, más específicamente, siluetas de mujer. Se distinguían como la forma de cabeza, torso, brazos, todo hecho de fuego. No fuego descontrolado, era como si el fuego estuviera contenido dentro de una forma. Estaban a unos 50 metros de nosotros, quizás un poco más. No se veían detalles de rostro, pero sí la forma general del cuerpo. Sentí como varios compañeros empezaron a rezar en voz baja. No fue algo que alguien ordenara, simplemente pasó. Muchos venían de pueblos igual que yo. Crecimos y escuchamos historias del monte. El teniente no nos calló, solo dijo que mantuviéramos la posición. Mientras algunos rezaban, esas figuras se quedaron quietas unos segundos. Después, casi al mismo tiempo, giraron hacia donde estábamos nosotros. Y aunque estaban lejos, todos sentimos que nos estaban viendo. No sé cómo explicarlo, no tenían ojos visibles, pero la sensación era clarísima. Nos habían detectado. Uno de los compañeros dejó de rezar del puro susto y otro empezó a hacerlo más fuerte. Las siluetas empezaron a perder su forma humana y regresaron a ser bolas de fuego, pero ahora se movían más rápido. Comenzaron a elevarse cerro arriba como si escaparan. El teniente gritó que nos preparáramos. Levantó su arma y disparó en dirección a una de las esferas. No fue ráfaga, fueron disparos controlados. Las balas atravesaron el lugar donde estaba la esfera y no pasó absolutamente nada. Ni chispa, ni dispersión, ni reacción. Las 3 esferas siguieron flotando, subiendo por encima de la copa de los árboles hasta desaparecer detrás de la cresta del cerro. Nos quedamos completamente en silencio. Nadie dijo nada durante varios minutos. Solo se escuchaba el incendio avanzando y el viento moviendo las ramas. El teniente finalmente ordenó que retomáramos la misión, que siguiéramos trabajando en la brecha cortafuego. Pero la tensión ya era otra. Nadie estaba tranquilo. Esa noche trabajábamos con un miedo que no era normal en operaciones. No era miedo a emboscadas ni accidentes. Era un miedo diferente. Cada ruido del bosque nos hacía voltear. Cada ráfaga de viento nos ponía alerta. En varias ocasiones, jurábamos ver destellos en la parte alta del cerro, pero nunca volvimos a ver las figuras claramente. Logramos cerrar una línea de contención antes del amanecer. El incendio no alcanzó el poblado, y al día siguiente llegaron más brigadas para continuar el combate. Cuando bajamos al pueblo, varios de nosotros comentamos lo que vimos. No frente a civiles, solo entre la tropa. Y fue cuando algunos compañeros que eran originarios de comunidades cercanas dijeron algo que me dejó pensando. Dijeron que en esas montañas la gente habla de brujas desde hace muchas generaciones. Que según los abuelos, hay luces que recorren los cerros cuando hay desgracias, incendios o muerte de ganado. Que esas luces a veces toman forma humana.
Obviamente nada de esto quedó en reportes oficiales. Lo único que se reportó fue apoyo en incendio forestal. He visto situaciones que deberían haberme marcado más, pero esa noche en el Cerro El Pinal es algo que no se me va a borrar nunca. Me llamo Alfredo. Prefiero no decir mi apellido ni mi grado exacto por respeto a la institución, pero fui elemento del ejército mexicano varios años. Soy originario de Mexicali, Baja California. Allá crecí. Allá entré al servicio militar y allá pensaba quedarme toda mi carrera. Pero como pasa muchas veces, te mandan donde se necesita personal. A mí me tocó comisión en Tamaulipas. No voy a mentir, me gusta mi trabajo. Siempre me gustó. Y también voy a decir algo que muchos compañeros no aceptan en voz alta. Yo sí creo en lo paranormal. No porque sea fanático ni nada así. Simplemente hay cosas que uno ve en el campo que no tienen explicación lógica. Esto que voy a contar pasó en 2019, cuando estaba adscrito temporalmente a un batallón en la zona fronteriza de Tamaulipas. No voy a mencionar exactamente qué ciudad, pero era un municipio pegado a la frontera donde había mucha actividad delictiva en ese entonces. Esa noche andábamos en un recorrido conjunto. Para quien no sepa, eso es cuando salen varias corporaciones coordinadas. Íbamos 2 unidades del ejército, tipo Cheyenne artilladas, y una unidad de la policía estatal. Era un patrullaje de presencia y reconocimiento en zonas periféricas. Salimos alrededor de las 10 de la noche. Era turno nocturno. El clima estaba pesado, húmedo, de esos que hacen que el chaleco balístico se siente el doble de pesado. La zona donde nos mandaron era prácticamente orilla de la mancha urbana, ya entrando a terrenos baldíos y brechas de terracería. Había reportes de casas abandonadas usadas como puntos de halconeo y también tiraderos clandestinos. Nos movimos en formación escalonada. La estatal iba abriendo camino porque conocía mejor la zona urbana y nosotros dábamos seguridad perimetral. Serían como las 11:30 cuando entramos a una calle de terracería bastante larga. No había alumbrado público, solo algunas casas muy separadas entre sí, la mayoría oscuras. Era de esos lugares donde hasta los perros dejan de ladrar. Yo iba en la parte trasera de la unidad, en la caja, con mi arma terciada y revisando constantemente los flancos. Íbamos despacio, máximo 20 kilómetros por hora. Fue entonces cuando uno de los compañeros gritó que viéramos al frente. A lo lejos, como a unos 80 o 100 metros, se distinguía una silueta parada en medio del camino. Era claramente una persona. Parecía una mujer. Nos hacía señas con los brazos. El conductor bajó la velocidad y el jefe de patrulla ordenó detenernos manteniendo distancia de seguridad. Eso es protocolo. Nunca sabes si puede ser una emboscada. Nos quedamos observando unos segundos. La mujer no se movía del lugar, solo agitaba los brazos como pidiendo ayuda. Se dio la orden de descender con seguridad. Bajamos varios elementos mientras la unidad mantenía luces altas encendidas y la torreta en intermitente. Cuando nos acercamos, vimos que era una mujer como de unos 30 años, quizás menos. Tenía el cabello totalmente enmarañado, como si llevara horas o días sin peinarse. Era delgada, piel pálida y vestía una blusa blanca que estaba manchada con lo que parecía sangre vieja. No roja fresca, eran manchas oscuras, casi negras. Traía el pantalón negro lleno de tierra y unos tenis bastante maltratados. Se veía aterrada, respiraba rápido, pero estaba consciente. Yo fui el que empezó a tomar datos básicos, porque me tocaba apoyar en este tipo de situaciones. Le pregunté su nombre completo, edad, de dónde venía, y me respondió todo con claridad. No parecía drogada ni desorientada. Mientras tanto,
El elemento de sanidad de nuestra unidad, que siempre nos acompañaba en recorridos, se acercó a revisarla. Sacó su equipo, le tomó signos vitales, le puso el oxímetro en el dedo, ese aparatito que mide saturación y pulso. Recuerdo perfecto que él se quedó viendo la pantalla varios segundos. Luego frunció el ceño, se lo quitó y se lo volvió a poner, como si pensara que estaba mal colocado. No dijo nada, solo guardó el aparato y siguió revisándolo de manera muy callada. En ese momento no le dimos importancia. La mujer empezó a decir que su novio lo había golpeado, que habían discutido y que la había aventado hacia un barranco cercano. Dijo que ahí habían quedado su bolsa, su teléfono y su cartera, y que necesitaba recuperarlos porque ahí tenía sus documentos. Se veía desesperada, suplicando. El jefe de patrulla decidió apoyarla. Se coordinó con la policía estatal y se determinó trasladarnos al punto que ella indicara. La subieron a la parte trasera de la unidad de la policía estatal. Esas camionetas traen compartimento con puertas que solo se abren desde afuera, por seguridad. Nosotros seguimos en convoy detrás. La mujer iba indicando el camino con señas. Avanzamos como unos 10 minutos por terracería hasta llegar a una zona más despoblada todavía. Ahí, el terreno empezaba a descender y había vegetación de monte bajo. Nos detuvimos. Descendimos todos en alerta. El jefe ordenó asegurar el perímetro. Mientras verificábamos la zona, la mujer se quedó dentro de la unidad estatal por seguridad. Alumbramos hacia abajo con lámparas tácticas. Y sí, se veía un pequeño barranco de unos 5 o 6 metros de profundidad. Entre los matorrales se distinguían objetos tirados. Uno de los policías subió a la caja para preguntarle si ese era el lugar. Según nos dijeron, ella confirmó que sí. 2 compañeros comenzaron a descender con preocupación, usando la vegetación como apoyo. El terreno era resbaloso. Yo me quedé cubriendo la parte superior con otros elementos. Pasaron unos minutos y uno de los que bajó levantó una bolsa de mano. Luego recogió otros objetos. Todo parecía coincidir con lo que la mujer había descrito. Pero antes de regresar, gritó algo que hasta la fecha no se me olvida. Gritó que había alguien más allá abajo. Inmediatamente el jefe ordenó que bajaran otros 2 elementos para verificar. Hubo unos segundos de silencio y después escuchamos que confirmaban la presencia de un cuerpo. En ese instante, casi por reflejo, varios volteamos hacia la unidad estatal para avisarle a la mujer o preguntarle qué estaba pasando. Pero cuando vimos hacia la camioneta, la mujer ya no estaba. No estaba. Al principio pensamos que había salido corriendo. Los policías revisaron rápido el compartimento. Las puertas seguían cerradas. El seguro estaba puesto. No había forma de que alguien saliera desde dentro. La tensión se volvió otra cosa. Ya no era solo un procedimiento, era confusión y miedo. Los estatales se dispersaron para buscarla alrededor. Nosotros seguimos cubriendo. Desde abajo nos pidieron que descendiéramos algunos más para confirmar la identidad del cuerpo. Cuando bajé, sentí cómo se me helaba la espalda. La mujer que estaba tirada entre los arbustos era idéntica a la que habíamos recogido en el camino. Misma blusa blanca, mismas manchas oscuras, mismo pantalón y mismos tenis. Era ella. El elemento de sanidad, cuando la vio, literalmente se desplomó. No perdió el conocimiento, pero empezó a temblar y a sudar frío. Tuvimos que sacarlo casi cargando. Se acordonó la zona y se solicitó la presencia de peritos. Nadie hablaba mucho, solo lo necesario por radio. Cuando llegaron superiores, el comandante escuchó el reporte completo. También le avisó a la unidad estatal que dejaran de buscar a la mujer. Ya no había nada que buscar. Recuerdo que todos estábamos impactados. Nadie sabía cómo explicar lo que había pasado.
El comandante solo nos dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que probablemente el espíritu de la mujer había buscado ayuda para que encontraran su cuerpo, y ordenó que en el informe oficial no se mencionara el encuentro en el camino, solo se reportara el hallazgo del cuerpo durante el patrullaje. Dijo que si escribíamos lo otro, solo nos iba a traer problemas y cuestionamientos. El elemento de sanidad fue relevado del servicio esa misma semana. Era joven, tenía poca experiencia y la verdad no lo juzgo. Yo también estaba igual de afectado, solo que trataba de no demostrarlo. Horas después, ya regresando a base, me tocó ir sentado junto a él en la unidad. Iba pálido, callado, viendo al piso. De repente me dijo algo que nunca le contó a nadie más que yo sepa. Me dijo que desde que revisó a la mujer en la carretera, sintió que algo no estaba bien, que cuando le puso el oxímetro, el aparato no marcaba nada, ni pulso, ni saturación, ni temperatura. Me dijo que pensó que el equipo estaba fallando, que le dio vergüenza decirlo enfrente de todos, porque creyó que era error suyo del aparato. Pero cuando vio el cuerpo en el barranco, entendió que el aparato sí funcionaba y que desde el principio nosotros habíamos estado hablando con alguien que ya estaba muerto.